preguntamos a los profesores. Bueno, es un gusto, como decía hace un momento, presentar este proyecto. Ahorita Naomi se va a incorporar a la mesa como representante de Lucero Medina, Lulú Corpus, Javier Hermosillo, Rosario Rodríguez. También nos ha estado apoyando, recientemente se incorporó Mariel. Y para los chicos de segundo semestre, decirles que quienes vieron ustedes al frente son egresados de la carrera de Arte y Gestión Cultural. Son alumnos egresados ya que están implementando este proyecto, y justamente para eso está en esta mesa Raimundo Tamayo. Raimundo Tamayo es el coordinador de este proyecto de Ecofestival X-Book, y bueno, nos hablará un poquito acerca de cómo fue el proceso de la gestión, la parte administrativa de un proyecto muy largo gestado de hace ya varios meses, que ya les contará él. Y también está el doctor César Zavala, a quien apreciamos mucho en este departamento. A las generaciones nuevas no han tenido todavía el gusto de conocerlo porque, bueno, ahora es jefe de departamento de educación, y las cargas administrativas nos impiden muchas veces estar al 100 en la práctica docente, ¿no? Pero es una persona que las generaciones de octavo que están aquí, de décimo, ¿no?, que también les impartió clases, pues sembró una semilla muy precisa y amplia sobre la educación artística. Y bueno, también ya viste el resultado con el trabajo de los chicos. Y Naomi, que decíamos, viene y se incorpora en un ratito más, fue a desmaquillarse para también platicarnos su experiencia en representación de todos. Agradezco mucho la presencia de nuestro decano, José Luis García Rubalcaba, que siempre procura acompañarnos y apoyar también las actividades de este departamento. Y a Alex Altamirano, que Alex es el diseñador, el ilustrador de Supermandil. Son dos, Supermandil es para, bueno, le explicarán, primaria baja, de primero a tercero, y Los Cinco Invencibles, que es primaria alta, cuarto, quinto y sexto, ¿no? Entonces, Supermandil son ilustraciones de Alex Altamirano, que nos acompaña también. Y Los Cinco Invencibles, bueno, parece que estoy dando catálogos, ¿verdad? Es de Rocco, ¿sí? De ilustrador Rocco, para quien también lo conozca. Bueno, es justamente el creador gráfico de este cómic. Y bueno, no quisiera quitar más el espacio porque tanto Raimundo, perdón que hablé un poco informal, ya me conocen cómo soy de informal y de charachera muchas veces, y me emociona mucho este proyecto. Entonces quiero darle la palabra a Raimundo. Después participará Naomi, y al final cerraremos con la cereza del pastel, que es el doctor César Zavala. Entonces, Ray, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, ahora sí que platícanos toda esta historia. Bueno, gracias Irlanda, gracias doctor, y también gracias a ustedes, chavos, que hoy presenciaron una dinámica que estamos manejando desde hace ya tiempo con escuelas primarias, y que sobre todo quiero platicarles qué es lo que tuvimos que hacer y qué es lo que estamos haciendo para que esto realmente pueda llegar a culminarse. Primero que nada quiero felicitarlos porque es una carrera realmente muy padre, muy emocionante y muy compleja también a la vez. Este proyecto nosotros lo metimos directamente con una convocatoria que sale como muchas a nivel tanto federal como estatal. Lo metimos a la Secretaría de Cultura y lo metimos con muchas ganas. Éramos varias personas las que estábamos involucradas, en el cual nos tuvimos que reunir varias veces para poder hacer un plan ejecutivo, poder tratar de arrastrar lápiz y desarrollar para meter todo lo que creemos que se necesita para poder hacer un proyecto de esta índole. A final de cuentas nosotros dijimos, bueno, es agosto, en septiembre se tiene que meter el proyecto, lo metemos, en octubre dan el resultado, en noviembre más o menos van a estar dando un recurso para poder implementarlo, y los primeros meses del siguiente año lo vamos a realizar. Pues déjenme decirles que sí, así fue más o menos, pero el asunto fue que no estuve hablando de meses cuando realmente se hizo, sino de años. Nosotros metimos este proyecto a mediados de agosto del 2016, cuando teníamos límite para meterlo en septiembre. En octubre, que se supone que daban los resultados, no los dieron.
sino que los dieron hasta el siguiente año, como por febrero, marzo. Y cuando dan los resultados, nosotros nos vemos con una complejidad en la que nos pedían más cosas de las que venían dentro de los requisitos para poder hacer un proyecto de esta índole. Entonces tuvimos que empezar a sumar más gente, sobre todo sumar más instituciones, más asociaciones, y así es como también con este asociacionismo pudimos llegar a completar todo lo que nos pedía la Cámara de Diputados y la Secretaría de Cultura para poder desarrollar los papeles apenas para poder pensar en hacer estos cómics. Pues si bien ya al final de cuentas nosotros pudimos obtener todos los requisitos que nos pedían, todos los requisitos que nos pedían para poder desarrollarlo, y más o menos a mediados de noviembre, finales de noviembre de 2017, fue cuando por fin nos otorgan el recurso, un recurso que todos nosotros teníamos que administrar y ejercer para poder entregar el 20 de noviembre del 2017 todo el proyecto terminado. Pero estamos hablando que cuando disculpen pues, pero cuando hablan de nos dieron el recurso, era 17 de noviembre, teníamos 3 días para administrar, para ejercer, para mandar a imprimir, para todo lo que se tenía que hacer con el proyecto. Obviamente esto no se va a poder. Afortunadamente y desafortunadamente nos vimos inmiscuidas aproximadamente unas 60 asociaciones que teníamos derecho a este recurso, que ya nos los habían otorgado a nosotros en papel, pero todavía no en físico. Nos vimos 60 asociaciones en esta misma situación en la que en 3 días tenemos que hacer todo. Obviamente no lo íbamos a poder hacer. Tuvimos que ir a México como por 30ª vez, no sé cuántas veces realmente tuvimos que ir a México a dar una capacitación y a ver qué podíamos hacer. A final de cuentas nos alargan el tiempo y podemos entregar hasta el mes de abril, hasta el 10 de abril me parece, todo el proyecto terminado. Pero bueno, aquí me quiero detener porque prácticamente sonó fácil o pues sonó difícil dependiendo cómo pudimos haberlo visto. Pero lo que se tuvo que hacer durante este año y medio, casi 2 años de ejecución del proyecto, realmente fue esfuerzos de muchas personas en las cuales se tuvieron que reunir, arrastrar lápiz, pensar, fotografiar, dibujar, escribir guiones, guiones para el cómic, escribir guiones para también la presentación que se va a realizar, que aunque no se habla, que son el arte que estamos utilizando son mimos, pero que se tuvo que escribir el guión y ensayar varias veces para que realmente la canción cuadrara en un tiempo estimado para que los niños, cuando estuvieran escuchando y viendo la obra, pues no se nos desbalagaran y que realmente en menos de 15 minutos se pudiera hacer todo y el mensaje se diera como un preámbulo a que pudieran leer el cómic. Pues bueno, esto fue realmente algo. Cuando el escritor Carlos Aguirre nos entrega los guiones, pues estuvimos viendo, su servidor y otras personas estuvimos viendo pues qué es lo que realmente quiere dar a conocer el escritor y qué es lo que un niño realmente puede leer y puede escuchar, porque habían 2 vertientes y bueno, aquí la maestra Irlanda, que fue con la que más discutí en ese sentido, era qué era lo que queríamos que los niños supieran y qué era lo que queríamos que se quedaran. Obviamente nosotros queríamos que supieran que con la lectura de un cómic, obviamente con el fomento de la lectura, ellos al final se quedaran con la idea de que jugar con fuego es malo, el quemarse realmente es malo. A los niños de primaria o de secundaria, de prepa, de donde sea que se puedan llegar a quemar, les cambia realmente la vida. Queríamos que realmente ellos supieran eso de una manera cruda, que puede cambiarle la vida a un niño que esté quemado de la cara, que esté quemado de las manos, la rehabilitación, el dolor para él y para su familia, pero también de una forma que un niño de 6, 7 años, de primero o segundo de primaria, pues tampoco le generáramos algún trauma, sino que lo que realmente con ellos trataba de dar fruto es de que papá, mamá, yo no puedo acercarme a la estufa porque me puedo quemar. Papá, mamá, yo no prendo el boiler. Papá, mamá, yo no juego con pirotecnia, con cohetes, con palomitas. ¿Por qué? Porque me puedo quemar y puede pasar algo malo a mí, a mi vida y a mis amigos. Y eso fue primero los escritores, que nos pasa el guión y ver que no se nos perdieran en otras líneas, porque obviamente nosotros queríamos poner no solamente la prevención de quemaduras, sino también
movilidad y prevención vial, cultura vial, y también metimos un poquito en el cómic, ahorita se los vamos a otorgar para que también puedan leerlo, meter sobre discriminación, sobre acoso sexual en los niños, que también era un punto crítico de cómo hacer, por ejemplo, algo específico, cómo hacer de que una persona mayor está acosando a una niña y le ve los calzones. ¿Cómo sabemos ver a un niño de segundo, tercero de primaria sin que exista un morbo, pero que sepa que realmente eso está mal y tiene que comunicarlo a un adulto? Entonces fueron batallas realmente ideológicas el ver y el poder definir cómo darle a conocer al niño un guión específicamente que vaya dirigido a ellos y que realmente puedas servirle. Y después, ahora batallar con los caricaturistas, no se crean. No, pero también ver con ellos y decir, a ver, este es el guión que tenemos, esta es la idea que queremos comunicar. ¿Qué es lo que, por ejemplo, aquí con Alex, a ver, le llegamos con él, ¿qué nos puedes ofrecer para poder tener algo específicamente para un niño de 6, 7 y 8 años de primero a tercero de primaria? Y Alex nos tuvo que hacer algunos diseños, nos hizo como varias pruebas, desde el ver cómo podemos representar a Superman, a Javi, al monito que estaba allá afuera, pero que los niños se sintieran identificados. Pues empezamos a hablar y decir, bueno, ¿cómo es el común denominador de los niños de la primaria? Pues comúnmente son panzoncitos, digo, es otro asunto también de sobreobesidad, pero bueno, el común denominador están panzoncitos, el color de la piel, cómo es la mamá, y nosotros empezamos a ver también las comunidades a las cuales nos estamos nosotros refiriendo, con las cuales nos estamos acercando, que es una parte específica de la ciudad donde es mayor el riesgo de quemaduras en niños, que es sobre todo la parte suroriente de la ciudad, y ciertas escuelas en algunos municipios también. Pues bueno, veíamos cómo era la cultura que tenían, hasta llegamos al punto de ver cómo son las cocinas de las casas, porque si bien podemos tener nosotros a lo mejor un tipo de cocina, otra familia otro tipo de cocina, pues nosotros veíamos que las zonas más vulnerables, pues de repente llegaban a tener cocinas típicas mexicanas, en la cual también tenían que ser plasmadas en la cocina de Superman, en la cocina de la mamá de Javier. Y hasta ese punto teníamos que llegar para que el niño realmente se sintiera identificado. Eso fue ya un gran trabajo en el que Alejandro pues ya nos hizo de una manera realmente eficiente, presumiéndonos su récord Guinness, el que nos pueda realmente poder hacer un cómic de esta envergadura y que poder cumplir con los tiempos. Cuando por fin nosotros tenemos ya el cómic ya dibujado, pues ahora tenemos que mandarlo a imprimir. En este asunto, para poder mandarlo a imprimir, nos encontramos con otra complejidad. Nosotros íbamos a iniciar el 10 de diciembre ya con las dinámicas en las escuelas, la ejecución de la representación que vieron ustedes aquí afuera y sobre todo entregando también el cómic el 10 de diciembre, pero nos encontramos con otra complejidad en que las imprentas me dicen, sí, te lo tengo el 8 de diciembre. Pues para no hacerles el cuento largo, el 6 de enero seguíamos, oye, el 8 de enero queremos ya empezar, por favor. Y seguían sin entregarnos un cómic que ya estaba pagado, porque si bien dice el dicho, mariachi pagado toca el mal son, nosotros teníamos que pagar en diciembre, antes de que se terminara el 2017, teníamos que pagarle a la imprenta unas impresiones que todavía no nos entregaban. Y pues al final tuvimos que hacerlo, tuvimos que pagar y nos ha estado entregando pues prácticamente sobre la marcha, nos han estado entregando ya el producto. Pero al final de cuentas esto ha sido ya algo, una experiencia muy agradable. Agradezco mucho la ayuda de Naomi, de Javier, de Lucero, de Rosario, de Lulú, Mariel, que también nos ha estado ayudando para poder hacer este proyecto que estaba planeado para hacerse a mediados o finales de 2017, ahorita prácticamente el tercer mes de 2018, poder seguir ejecutándolo, ya que nosotros tenemos un objetivo claro que tenemos que cumplir a final de cuentas, que son 36,000 cómics entregados, que quiere decir que son 36,000 niños a los cuales les llegamos con una lectura de un cómic y más aparte una ejecución artística para que los niños puedan tener esta conciencia. En diferentes escuelas, como ya les dije, en la parte suroriente de Aguascalientes, algunas comunidades específicas que seleccionamos y varias escuelas del interior también, de los municipios del interior. Y pues prácticamente ya estamos a 90% de terminar
este proyecto, y sigue otra parte también compleja, también difícil, pero que afortunadamente hemos ido trabajándola en el trayecto de la ejecución, que es la comprobación, que es otro punto. Si nosotros recibimos un recurso federal, pues nosotros tenemos que comprobar cada centavo de ese recurso. Tenemos que comprobar que se imprimieron los 36,000 cómics, tenemos que comprobar que se entregaron a los 36,000 niños, tenemos que comprobar que todos los recursos ejercidos realmente se hicieron al pie de la letra. Y todavía más adelante, cuando ya se están ejecutando los proyectos, nos encontramos con que existe una comprobación, en que hay una Contraloría Social en que quiere que algo específicamente con sus formatos, con sus modelos, con sus metodologías se entregue. Afortunadamente para nosotros en el proyecto de Confestival del Libro Xbook podemos hacerlo al pie de la letra, puesto que cuando nos dijeron qué teníamos que hacer apenas estábamos iniciando. El problema son para otras asociaciones, son aproximadamente 85 asociaciones que ya habían hecho el proyecto, ya habían ejecutado el proyecto con sus propios recursos, esperando que después les llegara el recurso para poder resarcir ahí el boquete que se les hizo financiero, pero ya lo habían hecho y les pidieron que volvieran a hacer el proyecto para que todos los formatos que pedía Contraloría Social fueran hechos al pie de la letra. ¿Y por qué? Porque obviamente son muchos cuestionarios, un tipo de cuestionario que se tiene que realizar con un formato específicamente que pide la Contraloría, en el que, por ejemplo, nosotros ya teníamos un formato específico. Ellos no los pedían, nosotros ya lo habíamos hecho. No, pero tenemos que haberlo hecho con sus preguntas, con el formato y con el lineamiento que ellos pedían. Si no lo teníamos así, teníamos que repetirlo. Insisto, afortunadamente para nosotros sí podemos hacerlo porque apenas estábamos iniciándola, pero hay otras asociaciones en las que se dieron con esa complicación en que tuvieron que volver a repetir ese proyecto. A final de cuentas, haciendo un balance, estos recursos son muy buenos que da la Secretaría de Cultura, y que por medio de la Comisión de Cultura y Cinematografía del Congreso de la Unión son evaluados y son asignados, pero yo veo, ya a la hora de estar haciendo el papeleo, que seguimos con un cierto atraso en el hecho de la administración gubernamental o la administración burocrática, en que nos mete con complejidades asociaciones en que queremos hacer gestión cultural, queremos ejercer la cultura, y que a veces nos vemos un poquito mermados en varias cosas. Una, en el que los proyectos que podemos llegar a meter pues no son viables o simplemente no somos escogidos. Les puedo decir que la asociación a la que pertenezco aproximadamente metimos unos 13 proyectos el año antepasado, y solamente uno fue el que realmente nos lo avalaron, y fue la Secretaría de Cultura, fue la Comisión de Cinematografía, de Cultura y Cinematografía del Congreso de la Unión, fue también aquí mismo en el estado de Aguascalientes, en el estado de Jalisco, en el estado de Zacatecas, fue a organismos internacionales, organismos no gubernamentales, y que a final de cuentas nos dicen: está muy padre su proyecto, pero no puede llegar a pasar. Yo les digo que también ustedes tienen un gran potencial, puesto que, por ejemplo, yo de mi lado, yo aprendí a la mala. Yo aprendí al estar mandando proyectos y saber que me regresaban no por esto, o algún momento yo también estuve evaluando proyectos en el Instituto Mexicano de la Juventud, y pues bueno, por lo menos sabía qué tipo de proyectos sí pasaban y qué tipo de proyectos no pasaban. Sobre todo, ¿cuáles no pasan? Los que no son realistas. De repente llegaban proyectos en que decían que iban a hacer una obra de teatro en la cual iban a ir 250 millones de personas, iban a ser espectadores solamente en el municipio de Aguascalientes, y pues obviamente esos papelitos simplemente pasaban de un lado para otro, que era la primera parte que veíamos nosotros, que fueran realistas. Y pues bueno, no quiero hablar más, porque tenemos aquí que seguir con la parte de la ejecución, pero ha sido una experiencia muy grata, en la cual ha sido compleja, ha sido cansada también, no se puede decir que no, y afortunadamente se ha concluido en dos productos específicos, que son 2 cómics que se están llegando a los 36,000 niños que tenemos objetivo aquí en Aguascalientes, y pues bueno, con una ejecución la verdad muy padre que han preparado compañeros que fueron egresados ustedes de aquí de esta carrera. Buenas tardes. Perdón, no me alcancé a bañar por varias razones.
a mí me toca la parte de hablar en representación de mis compañeros, todos egresados de la carrera, también de la mayoría de ustedes. Nosotros salimos como Ciencias del Arte y Gestión Cultural, y vengo representando a Lucero Medina, a Rosario Rodríguez, a Javier Hermosillo, a Mariel Muriel y a Lulu Corpus. Entonces, a mí me toca hablarles más bien de la parte vivencial, ya que les han hablado anteriormente mi compañero Ray sobre la cuestión de la gestión. Quisiera primero como aterrizar entonces cuál fue nuestra labor. En un primer momento nosotros se nos busca para generar una actividad dinámica, didáctica, educativa, que pues va también de la mano de nuestra profesión, que es tanto la gestión cultural como la ejecución de ciencias del arte, en nuestro caso. Partimos de ciertas problemáticas que ya me parece que ya les comentó más o menos Ray, como lo fueron el tiempo, como lo fueron el hecho de que no vamos a ir a traumar niños. Pues sí, porque tenemos un gran abanico de posibilidades en cuanto a las artes, ¿no? Porque pues tenemos un poco de todo. Pudo haber sido ponerlos a hacer una pintura, ponerlos a componer una canción, ponerlos hablando de manera muy banal o muy básica, muy superficial. Y también tuvimos todos la fortuna de tener en común que nuestras líneas terminales de trabajos finales de la carrera estaban asociados a educación artística. Teatro, pintura, arte urbano fueron las corrientes que se abarcaron en ese entonces, y por las cuales pues bueno, agradecemos la oportunidad que se nos haya confiado diseñar algo distinto para poder llevar a estos niños. Entonces, partiendo principalmente del factor tiempo, de que tenemos que llevar un mensaje contundente, de que no tiene que asustar a los niños, de que es en corto, de que hay que movernos, de bla bla bla, llegamos a la conclusión de que la risa era a lo mejor la mejor manera en cómo podríamos llevar este tipo de mensajes, porque si bien estamos hablando de una serie de problemáticas de las cuales ya habló Ray, principalmente la de las quemaduras, empezamos a detectar que para muchos niños es un chiste. O sea, si hablamos desde la perspectiva de un chiste clásico de pastelazo, de que uno hiere al otro y da risa, no hay consecuencia. Entonces, a partir de esta cuestión, decidimos darle un giro a nuestra historia, que empezaba con esta dinámica de dos opuestos, muy básica. Un conflicto en teatro es tener que resolver un problema entre dos partes, ¿no? Y aquí tenemos dos personajes muy diferentes, uno que quiere hacer estas cosas fantásticas, en el entendido del mejor acto del mundo, y otro personaje que va a ser su dualidad y que por lo tanto lo va a detener. Entonces, la consecuencia final de no responder, que es también como el mensaje, ¿no? Para los niños, desde un referente, hazle caso a los mayores, por algo pasan las cosas, los accidentes sí ocurren, y pues también tratando de englobar con los contenidos de la historieta en este caso, pues es como llegamos a la creación y a la ejecución de esto. Otra de las cosas que también quisiera destacar, y que pues muchas veces fue tema de discusión, ¿no? Que se puso sobre la mesa, era nosotros como profesionistas exactamente qué somos y qué estamos dispuestos a hacer. Les explico. Salimos con un perfil en el cual podemos crear, podemos enseñar, podemos gestionar, podemos museografiar, podemos bailar, me explico, cada quien de acuerdo a la línea que le va interesando. Entonces, a nosotros nos resultó muy complicado en un primer inicio definir, ¿nosotros vamos a actuar? Era una de las constantes. Mis compañeros, que sus líneas terminadas tienen más que ver con visuales o con otro tipo de artes que no eran las escénicas, conllevó un reto y una gran sorpresa, porque nosotros al final de cuentas nos pusimos a jugar. A la hora de crear este acto, del mejor acto del mundo, nos pusimos a jugar y nos pusimos a decir, si yo tuviera una vela, ¿cómo jugaría con ella cuando tenía 6 años? ¿Y qué podría pasar? Y el aro de fuego, y el aro de fuego, y toda esta serie de elementos, ¿no? Que remiten a nuestra propia infancia, puede ser, y que remite a lo de los cohetes, que pues es algo que sí pasa. A mí me dan miedo los cohetes. Casi me quemo con uno cuando era niña, ¿no? Entonces, juntar todos estos elementos en este juego sumó al final de manera muy orgánica todas las piezas de rompecabezas. Trabaja con lo que tienes. Tenemos estas capacidades que van desde la enseñanza, desde la didáctica, tenemos estas líneas terminales, decidimos que iba a ser la escénica,
tenemos este mensaje que transmitir. Y cuando el elemento primario o el primer resultado que vemos es la sonrisa del niño, nuestro trabajo está hecho ya desde ahí. Entonces, ha sido muy enriquecedor, ha tenido sus dificultades como todo, principalmente organizacionales. O sea, es muy básico decirles como parte de las conclusiones: comunicación constante, organización constante, ante todo siempre digan la verdad, por muy compadres que sean. Oye, se me complica mucho ir, pues no voy a ir, o sí voy a ir, o dónde vas a estar. Y la fortuna también que tenemos, por lo que yo los invitaría a ustedes que están por egresar, que se animen a hacer este tipo de proyectos, porque qué mejor que poder hacerlo con personas que son cercanas a ti, independientemente a lo mejor del factor amistad o del compañerismo. Poder salir con tus colegas y poder hacer un primer trabajo de esta magnitud para niños y con gente que conoces es un primer gran salto, y un primer gran salto para que después digas: ah, bueno, pues ahora voy yo y voy a hacer todo el proceso. Yo gestiono, o nada más gestiono, y entonces ya diversifico las labores, ya puedo incluir a más gente, puedo ampliar las redes. Entonces, pues muchas gracias por la invitación de ustedes, del seminario. No sé si tengan alguna duda, será el micrófono, pues muchas gracias. Lo que se me ocurría es, ¿lo vemos el video? ¿Te parece? Sí, bueno, entonces vamos a ver el video. Lo que queremos es que ustedes vean, obviamente ya lo experimentaron aquí afuera, pero queremos que vean qué es lo que sucede con los niños. Me da mucho gusto estar aquí, saludarlos. Me emociona volver a este espacio que para mí ha sido una experiencia muy, muy interesante y muy importante. Cuando veo este proyecto y cuando lo veo tan aterrizado y cuando lo veo ya puesta en práctica, pues me queda más que hacer una reflexión muy importante, y sobre todo en este tiempo que he tenido la oportunidad de acompañar a algunos de ustedes, a varias generaciones, en este aspecto de la educación artística. Finalmente, también este es un proyecto de educación artística, y es un proyecto llevado a cabo, aterrizado, con todo lo que implica. Les platicó todo lo que implicó el tiempo invertido, los recursos invertidos, tanto materiales como humanos invertidos, y que también atrás de todo esto, el que nosotros hagamos un proyecto de este tipo implica toda una preparación y toda una planeación que, ya lo decía Naomi, una planeación didáctica muy importante. Yo sí creo, y le he apostado y le apuesto muchísimo, que una de las áreas más importantes, por no decir la más importante, porque todas son importantes, la gestión, el análisis, la investigación, pero una área de práctica muy importante para los estudiosos, ahora estudios del arte, anteriormente ciencias del arte, ¿sí?, es todo lo que se refiere a la educación. Ahorita una de las cosas que estaba reflexionando cuando estaba viendo el video, y ahorita que lo veo en grandote, porque hace ratito lo vi en chiquito, una de las cosas que yo quiero invitarlos a la reflexión es todo el impacto tan importante que una acción que ustedes hagan puedan producir en una persona. La finalidad de la educación artística es producir cambios. ¿Y cambios en quién? En las personas. Nosotros trabajamos desde la educación, una ciencia práctica, trabajamos con niños, con adolescentes, con adultos mayores, y la importancia que tiene esto es qué impacto va a tener esto que yo estoy haciendo, esto que yo estoy produciendo. Nos hablaba, y yo por ahí también lo conozco y lo sé desde ahora que estoy en la jefatura, de todos los productos que tenemos que decir, hablar a la federación, de todas de todos los resultados que hay que tener en papel y todas las evidencias y todo eso.
Sin embargo, desde el punto de la visión de la educación artística, esto va más allá. ¿Cuál es el impacto de lo que yo estoy haciendo? ¿Cuál es el impacto del proyecto que yo estoy teniendo con las personas con las que estoy trabajando? Y finalmente, yo creo que desde la educación artística, esto es lo fundamental. La educación es una ciencia práctica y es una ciencia que nos lleva a modificar muchas cosas. Para mí era muy interesante ver lo que pasaba con los niños, a diferencia de lo que pasaba cuando estábamos sentados allá afuera, que nos preguntaban y acá todos chiviados y cuando vemos el impacto con los niños, las risas, las caras, ver la revista, interactuar, estamos hablando de una acción pedagógica. Finalmente, el trabajo pedagógico siempre es con personas y lo que nos está implicando es una preparación muy profunda en ese sentido. A lo mejor por ahí platicaba con Irlanda en la mañana y hemos estado platicando mucho sobre este asunto. Dentro de su perfil no habla claramente de que estamos formando educadores. Sin embargo, yo creo que en esto que llamamos currículum oculto, yo creo que una de sus áreas y fortalezas más importante es este trabajo en la educación. Y fíjense, no estoy diciendo en la docencia. La educación es un proceso que va más allá de las aulas. ¿Sí? Y aquí es un ejemplo muy claro porque es en el patio de la escuela, o es en el jardín, o es en el barrio, o es en el atrio de la iglesia. Y allí no somos docentes, nosotros somos educadores porque estamos propiciando en alguna área muy importante el desarrollo de la persona. Aquí es muy concreto, en este proyecto es muy concreto, dos ideas muy importantes que es, el objetivo es favorecer la lectura en los chavos a través de el acercamiento de una historieta. Pero además, algo que está a un lado es la prevención de las quemaduras en los niños, atendiendo una necesidad muy importante y muy palpable. Cuando nosotros hablamos de un proyecto educativo, estamos hablando de la importancia de satisfacer necesidades sociales. ¿Sí? Y fíjense que yo lo creo, y lo comento mucho y lo he comentado con ustedes muchísimas veces, de que los principales proyectos educativos no son los que están dentro de la escuela, y sobre todo los educativos de educación artística. Los proyectos desde el ámbito de la educación no formal son los proyectos de más vanguardia en México y en el mundo. Hay una tarea para todos ustedes que están en esta área y ojalá lo consideren y lo valoren: la importancia del trabajo educativo. La educación se ha convertido en un recurso tan importante, ¿sí? ¿Para qué? Para modificar muchas de las cosas que están pasando en nuestra sociedad, y proyectos tan concretos como estos nos están llevando allá. Y a través de las artes, muchos investigadores y muchos trabajos que se han hecho en relación a estas temáticas es que a través de las artes se está trabajando mucho para restaurar los tejidos sociales de las problemáticas de una sociedad. Tenemos muchos ejemplos, no solamente aquí en México, sino en Latinoamérica y en el mundo, que a través de lo que se hace con las artes, la danza, las artes escénicas, las artes visuales, la plastilina, la escultura, el teatro pobre, todo esto que ustedes también conocen tan profundamente, a través de esto estamos resolviendo problemas muy importantes. Había escrito un chorro de cosas, pero más mi invitación va a ser por una reflexión, chicos. Ojalá valoren, porque de repente, fíjense que yo por ahí escucho y de repente dicen:
es que yo lo que menos voy a hacer va a ser maestro y me voy a dedicar a las cuestiones de la educación y no lo voy a hacer. Y afortunadamente los veo haciendo todo esto. Es una área profesional importantísima. Ojalá lo valoren, ojalá le encuentren un sentido importante en su formación, porque la educación, y yo lo creo mucho y lo apuesto, es el poder del cambio del futuro. Y además ustedes tienen un recurso fundamental y muy importante, que son las artes. Ustedes son expertos en las artes, conocen las artes y se puede convertir en un recurso muy importante para favorecer los cambios en la sociedad y los que necesita la sociedad. Parece que de repente hablamos muy etéreo cuando hablamos de educación artística, sin embargo, cuando lo aterrizamos y lo concretizamos, son proyectos como estos, ¿sí? En la lectura, en la prevención, en el asunto del acoso sexual, en el asunto de los embarazos tempranos, hay todo un campo tan importante que nosotros podemos hacer. Tenemos un deber ético, chicos profesionales, universitarios. Tenemos un deber ético de que nosotros tenemos que devolverle a la sociedad algo que nos dio. Y más nosotros que estamos en una universidad pública, ¿sí? Tenemos ese deber ético de poder favorecer los cambios en la sociedad que nos toca vivir. Y ojalá que ustedes le entren, vivan, conozcan, experimenten todos estos proyectos de gestión, de educación, porque yo creo que esta es la manera de poder cambiar el mundo que nos toca vivir. Y ustedes tienen el poder de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor César Zavala. Muchísimas gracias. Tenemos el tiempo encima, a las 7:15.